Episodio número 8, ¿en dónde está el éxito? Un programa de la marca endonde.com. Y hoy es un gusto para mí estar con todos ustedes y además con un invitado muy especial, el profe Ubaldo Rivera. Antes de empezar, les recuerdo a todos, recuerden ir a YouTube, Instagram, Facebook, también en TikTok y en todas las redes sociales y plataformas para que ustedes nos sigan y se den cuenta de todo lo que estamos haciendo y creando. Profe, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, Cristian. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Cristian, muy bien, digamos que impactado por la invitación a este acontecer y a este conversatorio que me parece que es bien interesante, que ustedes desde su trabajo tengan la oportunidad de ir a diferentes personajes y diferentes facetas de la vida cultural y la vida social de Viterbo. Gracias, profe. Así es que en nuestro caminar con la marca endonde.com nos hemos encontrado con varias historias de vida muy interesantes y usted también es una de esas, porque usted ha impactado la vida de aproximadamente, eso me lo va a decir usted, yo no tengo esa cifra, ¿a cuántas generaciones usted le ha dado clase? 3 generaciones. 3 generaciones, o sea que eso tranquilamente... De 30 años. 30 años, ¿qué involucrará eso? Tal vez unas 3.000, 4.000 personas. La verdad yo nunca me he colocado como en la tarea de como tirarle lápiz a cuántos alumnos pasaron por mi mano, porque recuerdo que en una época 2010, 2015 en el Nazario, los grupos más pequeños eran de 45. Y entonces uno tenía grupos de 45, casi 50 claro. Grupos, y entonces uno dice, y toda esta cantidad de muchachos y muchachas, ¿el futuro qué? Claro. ¿Y dónde está el futuro de ellos? Uno se los encuentra por ahí, unos están de comerciantes, otros están por ahí de trabajadores, otros hasta ayer murieron, y otros dedicados por ahí a actividades no muy nobles de la sociedad, perdidos en el vicio, y en fin, uno ya encuentra muchachos valiosos. Tengo un caso de un muchacho de apellido Tejada, de la Virginia, que es miembro hoy de la Academia de Ciencias de Australia y pasó por mi madre. Interesante. Bueno, profe, ¿quién es Ubaldo Rivera? Porque todos conocemos su faceta de profesor de filosofía y de historia, la mayoría pues que tuvimos la oportunidad de compartir con usted, pero además usted qué más estudios tiene, es esposo, es papá, es hijo. ¿Quién es Ubaldo Rivera? ¿De dónde viene? Ubaldo Rivera es una persona paisa, fue antioqueño, en suroeste antioqueño, de Concordia, Antioquia exactamente. Mi papá, como todo buen paisa, salió de Concordia. Él es de Urrao, pero tuvo unos hijos, el matrimonio ahí cerca a Betulia, que es un triángulo de 3 municipios muy grandes en el suroeste antioqueño, que son Concordia, Betulia y Urrao. Todos 3, Concordia y Betulia, son cafeteros. Urrao es un pueblo ya más diversificado. Se conoce mucho Urrao es por la grandeza de Rigoberto Urán. Claro. Y yo soy parte de esa generación, de esos paisas que se vinieron a probar tierra por acá. Mi papá llegó a Balboa, primero a Marsella, luego a Balboa, y luego nos vinimos para la Virginia. Yo, de mis 65 años que tengo, entre la Virginia, Viterbo y Balboa, he vivido 60 años más o menos. O sea que he estado por acá en estas tierras, en estos lugares, viviendo al lado de los viejos, y ya después pues yo cogí rumbos. Estudié licenciatura en Ciencias Sociales con área mayor Historia y Geografía en la Tecnológica. Trabajé en el municipio de La Virginia cerca de 10 años. Luego me vine para Viterbo porque aquí necesitaban un profesor de sociales y no lo había. Yo ingresé aquí al magisterio de Viterbo el 4 de agosto del 93 por una figura que llama la necesidad del servicio. Yo no concursé, yo ingresé por esa necesidad del servicio, y aquí yo llegué a Viterbo
pensando que me quedaba 6 o 9 años, que es lo que dice la ley, para irme nuevamente a Risaralda. Y yo venía pensando era en eso. Y digo, tengo 6, 9 años, meto el traslado y me voy. Pero cuando ya lleva por ahí 6, 7 años, ya le cogí como la salecita al pueblo, porque antes no era capaz como de entender el pueblo, le cogí como la salecita al pueblo, empecé ya a vincularme en el movimiento sindical, dirigiendo todo lo que es el sindicato de los maestros, Educal, y aquí estoy, y ya decidido, yo de Viterbo me voy. ¿Cuántos hijos? Aquí, yo tengo 2 matrimonios. Okay. En el primer matrimonio tengo una hija, Tania Alejandra Rivera Giraldo, es además teóloga de una universidad norteamericana. Cuando yo estaba en transición de pasar del ateísmo al cristianismo, básicamente a ser protestante, porque eso somos, ella participó en ese proceso y de verdad que me impulsó un poco en todo eso. En el segundo matrimonio, con María del Carmen, tengo 2 hijos. A Felipe, que es músico de la Facultad de Bellas Artes de la Tecnológica, hoy día vive y trabaja en Medellín, dirigiendo música en un colegio privado. Y Sara, que es mi otra hija, Sara es la niña, la más pequeña. Sara está en el Nazario haciendo grado 10 y es una mujer que digamos que talentosa. Ojalá Sara puede llegar muy lejos y capaz. Entonces, tengo 3 hijos, tengo 2 matrimonios. Felizmente me apuntaría para el tercero, eso no lo puedo, yo no tengo ningún problema en decir eso en público. No tengo ningún problema. Digamos que tengo muchas facetas en mi vida, de ser un hijo de un campesino, de haber estudiado, mis estudios yo me los he pagado, yo he hecho 2 licenciaturas, una especialización, un acto, como hice un trabajo de un diplomado de 1 año en investigación con una fundación internacional de pedagogía conceptual que dirigen los Subiría en Colombia. Es una cosa muy... De aquí de Viterbo hay varios maestros que hicimos ese trabajo y digamos que me he pasado gran parte de mi vida viviendo entre los libros, viviendo entre las referencias bibliográficas, que me parece que es, para mí, es lo más importante. ¿Por qué filosofía? Escoge la filosofía en su vida. Siempre quise estudiar filosofía y siempre quise ser maestro de filosofía. Yo empecé de maestro de la manera más sencilla, como no empieza la mayoría de los maestros. Yo empecé trabajando gratis en el magisterio, educando los primeros obreros que llegaron al ingenio Risaralda en 1975. Llegó el ingenio Risaralda a la Virginia, en territorio que es Balboa, pero está ahí pegado a la Virginia, y uno pagaba el servicio social, lo pagaba haciendo muchas cosas. Yo me ofrecí para ser maestro y yo ya quería ser maestro. Y entonces me dijeron, pero eso ahí no les va a pagar. Ustedes van a trabajar educando los obreros, porque el ingenio tenía como propuesta que debía ser un servicio social y escogió ir formando sus trabajadores. Entonces, la mayoría de nuestros alumnos que llegaban a las 6 de la tarde, ellos venían de corte y descansaban un rato, y llegaban por la tarde ya cansados, agotados, a estudiar 2 horas, de 6 a 8, y ahí empecé yo como maestro. Y la verdad, esa fue la primera experiencia gratis, pero formadora, acogedora, y ahí fue donde me enamoré de la docencia y me empezó a gustar una cosa. Los obreros tenían una cantidad de preguntas, esa gente preguntaba de todo, y una vez se le quedaba cortico en la respuesta. Yo dije, esa
la área que resuelve esto, la filosofía. Ay, ¿verdad que estudié filosofía alguna vez? Y verdad, me puse y estudié filosofía. Estudié filosofía en la Universidad de Santo Tomás. Inicialmente, primero fui licenciado en ciencias sociales, luego estudié filosofía y de verdad que aún sigo diciendo que es de las carreras más bellas que un ser humano pueda estudiar es filosofía. Es de las carreras más bellas porque es que la filosofía es la madre de las ciencias. Las ciencias nacieron en la filosofía y el padre de todo ese proceso es un hombre al cual no han reivindicado los académicos, y es Pitágoras de Samos. Pitágoras es matemático, es teólogo y es filósofo. Y Pitágoras fue el primer hombre que tuvo una congregación digamos que cristiana de esa época. Claro, estamos hablando de cuánto antes de Cristo. No, pues Pitágoras es del año 400 más o menos antes de Cristo. Okay. Y cuando lo echaron de Samos, que es una isla acá abajo en la bota italiana, la bota itálica, cuando le echaron de Samos, su gente dijo, nos vamos por usted. Y él se fue exilado a Egipto. En el tiempo la ciudad, la capital se llamaba Alejandría, hoy es Ciudad del Cairo. Él se fue para Alejandría y toda su congregación salió con él. Pregunta importante, porque me inquieta mucho y seguramente a más de uno, que lo hemos conocido, que usted fue nuestro maestro en el colegio y en algunos espacios. Usted debe nacer en un hogar creyente, como es el común denominador de los colombianos. Sí, católico. Para católico también, sí, claro. ¿En qué momento se vuelve ateo y en qué momento pasa del ateo al cristianismo protestante? ¿Cómo es esa transición? Y cuéntenos qué. Esa sí es la pregunta más importante de ese conversatorio. Si así lo considera usted, cuéntenos, profe. Porque a ver, yo era profesor de ateísmo. Yo tengo muchos amigos que hoy en día son jueces de la República, son maestros de universidades, de la Universidad Católica y de la Universidad Libre de Pereira, fueron alumnos míos y yo era el profesor de ellos de ciencia y de ateísmo. Y hoy en día se burlan de mí, hoy en día, y eso me dicen, este que era mi profesor de ateísmo, y véalo, ya es que yendo a una iglesia evangélica, congregándose y arrodillándose, y esa transición, hombre, me dice, nosotros no la creemos, pero usted que es el que la vive es otra cosa. Eso es un proceso muy lindo, pero Cristian, y aquí se llama que televidentes, o bueno, el público en general. El público en general, está muy bien. Sí. Esa transición es una cosa muy bella, porque usted puede hablar de milagros en el mundo cristiano, puede hablar de milagros, pero yo llegué al cristianismo por un milagro. O sea, yo sé eso qué es, yo sé eso cómo se siente. Lo decía ahora antes de la grabación que estaba hablando con Juan Alberto, que estábamos hablando de tema, porque es que usted es pastor de una congregación y usted habla de milagros, porque hace parte de la doctrina cristiana los milagros. Pero usted lo puede vivir ahí con su congregación, con los miembros. Con sus miembros, usted puede ver que ha pasado milagros. Con los practicantes de la fe. Pero cuando usted ya ve, cuando usted siente eso, yo digo, Cristian, que eso usted no hay forma como de describirlo. Pero es una cosa, digamos que fue así. Yo sufrí cirrosis por vivir en la vida del alcohol. Sufrí cirrosis, a buen tiempo me lo descubrieron, estaba apenas empezando la enfermedad. Pues en ese tiempo, la entidad que nos está el servicio, nosotros los maestros, me mandó a un especialista y me tocó con un médico, un oncólogo, se llama del estómago, y con un oncólogo que me pasaba horas enteras de la consulta hablándome de Dios. Entonces yo con él, yo era maestro de ateísmo, eso nos pegaba una garrotera pero impresionante, y entonces yo una vez le dije, pero médico, dígame, ¿qué tiene que ver si hablemos de Dios, al cual yo no creo, le decía, al cual yo no creo,
y usted empeñado en tratar a un paciente que es ateo y usted no me ha dicho qué es lo que hace conmigo. Y me dijo, ¿usted ha observado bien este consultorio? Y yo le dije, pues, así bien como usted se dice, como se debe mirar. No, yo estaba aquí mirándolo a usted, sí, y muy pendiente de sus debates, pero yo no he mirado bien el consultorio. Me dijo, mire el consultorio y en alguna parte de las 4 paredes usted va a encontrar un mensaje. Y dije, ¿cómo así? Se me puse a mirar. Cuando así, en toda una esquinita había un pasaje bíblico. ¿Sí? Es que lleva el pasaje bíblico. Digo, ese pasaje es usted. Y usted necesita de eso. De mí, como médico, no necesita tanto. Yo le mando una ecografía, yo le mando unas medicinas y lo pongo en un proceso de alimentación, de medicinas, de ecografías. Usted se cura porque apenas está empezando esa enfermedad. Pero a mí me interesa no es la enfermedad, a mí me interesa que salga de aquí hecho como un hombre de Dios, como un hijo de Dios. Ya usted pretende cambiar. Y yo, sí. Y entonces dígame por una cosa. Primero, usted es médico especialista en temas del estómago. ¿Y qué hace hablándome aquí de Dios y frente a un hombre como yo que yo no creo en nada de eso? Le digo, es que ese es el reto. Yo necesito que usted cambie y que usted esté con Dios. Bueno, a mí eso me pareció como que no era muy ético, muy profesional. No, muy llamativo. Okay. Yo decía así, este está interesado en meterme en el mundo cristiano y yo no lo muy llamativo, pero me dijo, yo soy de la iglesia Casa en las Rocas del pastor Darío Silva. Yo conocí a Darío Silva como periodista, pero no sabía que después él ya tenía una iglesia. Yo soy de esa iglesia, se llama Casa en las Rocas. Y yo lo invito a que se vincule a cualquier iglesia cristiana, no importa la que sea, pero vincule. Congréguese, fue que me dijo, congréguese. Y me explicó la importancia de la congregación. Y yo como a los meses o quizás 1 o 2 años, yo empecé con mi esposa a ir a la iglesia de Pablo Botella. Y una vez allí, él tenía varios cultos, pero el culto central de él era el culto de sanación, que era los miércoles. Y él una vez allí dijo, aquí hay una persona que va a tener un milagro porque tiene esta y esta enfermedad. Y me dijo la enfermedad, y dijo todas las condiciones. Yo que por allá calladito. Yo caí quiequetico y entonces Carmen me cogió y dijo, ojo, a ver qué va a pasar aquí. Y coge este hombre y se centra en toda su prédica sobre el milagro y sobre el milagro que van a acontecer esa noche en la iglesia. Uno ahí entra en un estado en que uno no es capaz de describir, pero ese día fue. Y se lo puedo así como mencionar aquí, así como en pocas palabras. Eso es como una liberación, como si usted le hubieran quitado un peso de encima, como si le hubieran quitado algo de encima, y usted entra con una paz interior, con una cosa que usted hasta exhalaba, y yo decía, perfecto. Y el hombre, y el pastor me la dejó. Digo, y esa persona está ahí en tal fila, está sentada. Yo lo veo, yo aquí lo veo. Y esa persona quedó sana, y es hecha sana, y quedó sana a partir de hoy. Yo tenía cita con el oncólogo, nuevamente con él a los 15 días, porque él a mí me hizo como 5 o 6 terapias. Y yo llego a los 15 días y le cuento eso. Y ese hombre casi se desmaya de la alegría en saber que ya había pasado lo que él me había dicho y que había logrado conseguir que una persona que era ateo
lo siguiera y le hiciera cumplir la recomendación que él hizo. Y a partir de ahí, yo me volví cristiano. Excelente Mi historia. confesión al cristianismo. Seguramente. Digamos que y todo eso lo hice en la iglesia cristiana cuadrangular a la que yo pertenezco aquí, porque ya me quedaba muy duro y muy difícil ir hasta Pereira 1 o 2 veces semanales. Eso, y yo hice todo el proceso para el bautismo cristiano, lo hice con la iglesia de Portela. Yo después lo repetí una parte aquí en la cuadrangular hasta que ya me bauticé. Pero yo sí quiero decirle a los interbellos y a la gente del mundo que ve que va a ver este episodio, que no es fácil. Ser cristiano no es fácil, es muy complejo, pero es de las cosas más bellas que a usted le pueden pasar, porque un cristiano se vuelve disciplinado, porque un cristiano se vuelve lector, porque un cristiano se vuelve estudioso, porque un cristiano se vuelve cumplido, porque un cristiano se vuelve una persona distinta. Uno puede seguir cometiendo errores, uno los seguirá cometiendo porque es muy difícil uno sacarse toda esa carga que tenía encima de 40 casi 50, más de 50 años, y en un mundo en el que yo vivía, que era el alcohol, que era las conferencias, que era las manifestaciones, que era todo. Yo vivía era en función de eso, y a mí el tema de Dios no me pasaba ni por la cabeza, nunca me pasó. Pero sí aprendí una cosa, y se lo aprendí fue a mi hija Tania. Ella me regaló una Biblia especial de estudio que llama La Reina Valera versión 95 de estudio, y ahí es una Biblia de las más completas que hay, y ahí me encontré unos pasajes de quizás el hombre más importante de la humanidad, que es Jesús, y me puse a estudiar la historia de Jesús y no la he terminado. Aquí estoy leyendo un libro que se llama La vida secreta de Jesús, interesantísimo, con el pastor Rivas, uno quizás de los pastores más grandes que yo he conocido en mi vida, el guatemalteco. Con el hombre sí que le aprendí, y me enamoró, y me dejó enamorado ese hombre de la lectura, porque Rivas es muy valioso. Muy excelente. valioso. Gracias, profe, por contarnos un pedacito de ese testimonio de su vida impactante. Y hay una frase que se le atribuye a Luis Pasteur, teólogo francés: la ciencia aparta al hombre de Dios, pero la mucha ciencia lo regresa a él. ¿Qué opina usted de esa frase? Vea, si quiere la tocó. Tocó ese tema. Porque es que en el mundo de la ciencia, usted no tiene sino 2 caminos. No tiene más. Tiene sino 2 caminos. O es ateo, o es un creyente. No le queda más, porque por la ciencia usted gira hacia el ateísmo, y es lo estrictamente científico, o gira hacia las creencias, y no hay más. A mí el filósofo o el pedagogo o el científico que venga a decir que hay un punto medio es un farsante. Nadie es neutral. La neutralidad en el mundo no existe. La neutralidad en la ciencia no existe. La neutralidad en la política no existe. La neutralidad en la economía no existe. La neutralidad no existe como tal. Usted es o no es. Y entonces cuando usted se enfrenta a la ciencia, no le quedan nuevos caminos. Le coloco un ejemplo. Carl Sagan. Quizás el astrónomo más grande que hubo en el mundo fue Carl Sagan, que se murió el 30 de diciembre del 1999, el que diseñó la expedición a Marte, el que llevó todo lo que va al planeta rojo, así se conoce, y la ciencia no fue capaz de salvarlo. Y murió de un cáncer en el sistema nervioso. Y ahí se murió. Y Sagan es quizás porque usted lee El Cosmos de Carl Sagan, lee Un punto azul pálido de Carl Sagan, lee Una cáscara de nuez de Carl Sagan, que son libros valiosísimos, hermosos de ciencia y de astronomía. Pero el hombre que diseñó todo eso, y la ciencia no es capaz de salvarlo. ¿Qué significa eso? Que Dios lo tenía en otro lugar, lo tenía para otra cosa,
y ya todo lo que dejó Sagan se lo está manejando hoy una caleña que es la que va, la directora, fue ascendida a directora de aterrizaje en el mundo espacial de la NASA. La acaban de nombrar la semana antepasada. Ella fue la que hizo eso hace poco, hicieron un acoplamiento y llevaron a la Luna. Ella dirigió eso y con eso le ganó ese puesto. Y es una colombiana y es caleña. Y es una muchacha joven, pero en ese mundo de la ciencia. Entonces, en la ciencia, ¿usted cree en Dios o no cree en Dios? Pero no le queda más opción. Aquí no hay punto medio. Aquí es o no es. Antes de cambiar de tema, quiero agradecer a mis amigos de Drone City Viterbo, una marca dedicada a los vuelos de dron, con unas tarifas espectaculares, porque cobran por vuelos, cobran por toma, no por vuelos, súper económicos. Por acá les va a quedar la información de ellos. Gracias a Drone City Viterbo por hacer parte de este proceso y apoyar el episodio, cada uno de los episodios que ha venido patrocinando esta marca. Ya saben, vaya, síganlos, coticen y se van a dar cuenta ustedes que hacer tomas de dron es realmente fácil y económico. Y si usted también quiere ser uno de nuestros patrocinadores de el podcast En Dónde Está el Éxito, ahí lo animamos a que nos escriba a nuestras redes sociales, al DM, al Messenger, y podrá contactarnos. Bien, profe, quiero hacerle una pregunta muy importante. Todos tenemos una persona que ha influenciado en nuestra vida, que algunos les podríamos llamar mentores. Tal vez algunos los hemos tenido presenciales y otros porque se han convertido en nuestros mentores porque con su libro nos mentorearon o con su historia nos mentorearon. ¿Quién es su mentor o quiénes son sus mentores? Un profesor que llegó al colegio Bernardo Arias Trujillo, 1985, Orlando Cardona. Ese hombre fue el que creó toda una generación en la Virginia, que hoy son abogados, maestros, científicos. Ese hombre fue el que nos hizo colocar donde hoy estamos. Yo, si no hubiera conocido a Orlando, yo creo que no sería lo que soy hoy, porque ese hombre, además de que era muy exigente, que era muy rígido, pero era un gran hombre, y ese nos llevó en eso. Y yo creo que hoy en día, yo trabajé casi 30 años en el magisterio, 3 generaciones por mis manos. Aquí en Viterbo trabajé 25 años y 4 larguitos en la Virginia, en el Bernardo Arias Trujillo, donde yo estudié, y luego fui profesor. Yo diría que hoy soy lo que soy a Orlando, pero también detrás de mí hay una cantidad de muchachos que han pasado por mis manos. Coloco un ejemplo. Hay unos muchachos aquí en Viterbo que trabajan en Pereira en ventas, en esos almacenes de tenis. Ellos eran dos muy jodidos, los muchachos, muy duros. Los castores, los castores. Y hace poco vinieron, ahorita en diciembre, y me vinieron a buscar. Yo no me imaginaba que esos muchachos tuvieran tanta gratitud por mí y tanto deseo de saber que hoy día ellos son lo que son, porque ya ellos tienen puestos de tenis en Pereira, en San Andresito, ya son comerciantes echados para adelante. Y me decían, vea, ellos nunca abandonan decirme don Ubaldo. Decían, don Ubaldo, nosotros somos lo que somos, es gracias a usted. Yo todavía recuerdo que usted nos machacaba y nos jodía y nos exigía, y yo recuerdo que usted le colocaba a uno y me decía, tenés que sacar 2.5 para recuperar eso, pero yo le hacía, y cuando yo no era capaz, yo le decía, no es capaz, digo, pero hágale, que usted sí es capaz de la calle en 4, pues que se la pongo pues en 4, y ese hombre dijo, lo que soy hoy día con mi familia es gracias a usted, y mis almacenes es gracias a usted. Yo le decía, hombre, Castor, qué bueno que usted la cogió por donde era, que usted cogió el mensaje, porque no todo el mundo lo coge. Y bueno, muy bueno que ya usted sea un comerciante ya exitoso, con trayectoria, y que tenga ya unos almacenes en Pereira. Eso no es fácil, en ese mundo del mercado en Pereira y de los tenis, no es fácil de llegar a ese nivel, y usted ya lo alcanzó.
Y bueno, mi hermanita le manda muchas saludos porque ella no puede venir, pero ella también se acuerda de lo jodido que era usted. Yo no estaba jodido, yo era exigente, que es otra cosa. Es que hay un paso entre ser jodido a ser exigente, son dos cosas totalmente distintas. El jodido es aquel que es intransigente y en verdad es jodido, pero el que es exigente sabe que hasta dónde puede dar, hasta dónde llega, hasta dónde ceder y hasta dónde retroceder. Eso son cosas totalmente distintas. Recuerdo mucho en el podcast donde estuvo Chalo, que Chalo, ese podcast me impactó porque hizo unas definiciones del éxito, de lo que es la vida de un artista, de lo que es él en el mundo donde él se mueve, porque además es valioso, Chalo es valioso. Me interesó mucho de la definición que él hizo de éxito, es valiosísimo. Aquí hay gente muy valiosa, ¿verdad? Por este medio, por este programa ha pasado gente muy valiosa, Carolina, Orrego, ha pasado gente muy valiosa que me parece que ustedes, sí tengo la oportunidad de decir que agradezco que ustedes hagan esto, que ustedes hagan este tipo de trabajo, porque es reivindicar las personas que en Viterbo de una manera u otra le han aportado a esta sociedad. Yo desde la docencia, Chalo desde el arte, Orrego desde la dirigencia donde él se movió. Aquí ha habido gente muy valiosa y este pueblo es muy valioso. Por eso yo digo que yo de Viterbo ya no me voy. Este pueblo es muy valioso y en el futuro será mejor y tendrá que ser mejor. Este pueblo tendrá que ser mejor en el futuro y lo va a hacer. Y lo va a hacer, eso sí lo declaro, que Viterbo va a ser un pueblo exitoso y grande en el futuro. Que así sea, excelente. Profe, ya que tocó el tema, ¿en dónde está el éxito? ¿Qué es el éxito para Ubaldo Rivera? Me coloqué a averiguarme el concepto de éxito. Y la etimología tiene que ver con un alcance. O sea, el éxito es lo que usted logra hacer mediante un proceso de convencimiento, de actitud y aptitud, porque una es de acción y la otra de conocimiento. Mediante un proceso de querer. Las cosas usted las alcanza porque usted las quiere, porque usted las busca, porque usted las sigue, porque usted nunca va a echar para atrás, porque usted nunca va a retroceder. El que haga eso es un hombre exitoso. A mí me parece que la experiencia de Carolina es muy valiosa porque ella, con todo el problema que tuvo de salud, con todo ese problema que tenía en el cerebro, y ser hoy lo que es, a mí me parece que es una mujer muy valiosa y es una mujer que a futuro va a ser una gran empresaria. ¿Y eso es qué es? Eso es éxito. Cuando uno busca lo que quiere, es exitoso. Qué bien. ¿Qué hace feliz a Ubaldo Rivera? Leer libros, montar en bicicleta y tomar café. Leer libros, montar en bicicleta y tomar café. Bien. Eso es lo mío. Esos son sus hobbies. Y yo dije, me pensiono del magisterio para dedicarme a montar bicicleta, a leer libros y a tomar café, que yo estoy haciendo. ¿Qué papel juega entonces Dios, la familia y la Biblia en su vida? Digamos que Dios, mi familia es todo. Yo no soy digamos que un cristiano tan practicante de ir a todos los cultos de semana. No, yo soy solo a uno. De las 3 que hay en la iglesia, yo voy a un culto. Casi siempre escojo el del miércoles, porque se me presta más para mis actividades. Mi familia, porque mira, a mí de la cosa más grande que yo puedo vivir es saber que, por ejemplo, Felipe es un muchacho que colocó todo su esfuerzo en dejarse ayudar, se dejó ayudar, se hizo profesional. Hoy día tiene un trabajo, digamos que para medio vivir o vivir en Medellín, pero está en un medio muy exigente. Vivir en Medellín no es fácil, y vivir de la academia en Medellín no es fácil. Y además tiene una hermosa niña y tengo una nieta muy hermosa, y entonces eso lo pone uno como a vivir en función de otras cosas. Y yo aspiro que Sarita sí sea una mujer muy valiosa, porque Sarita es muy capaz, muy sesudita, y entonces algo vamos a hacer. Esa es mi familia. Excelente. Y mi esposa trabajadora. Qué bien. Ahora,
Si usted tuviese la oportunidad de regresar 30 o 40 años atrás a aconsejar al Ubaldo de esa época, ¿qué consejo le daría? Esa sí es una pregunta muy bella. El Ubaldo de ahora, echándolo para atrás 30 años, estoy hablando por allá, por la Virginia en 1994. Yo era un tirapiedras en ese momento, un tirapiedras, un revoltoso, casi que un subversivo. Pues, ¿Qué consejo le daría entonces? Y entonces yo diría, no, a un Ubaldo de ahora, dedíquese a la sociedad. Haga sociedad, haga cultura, haga arte, haga sociedad. Por eso escogí este sitio. Es que no estamos aquí porque... Por casualidad, qué bueno que lo mencionó. No. Claro. Yo escogí este sitio porque a mí me gusta vivir entre la gente. Y este es el lugar donde está la gente. Ahí están sentada a esta hora, ahí están por ahí están. Y entonces a mí me gusta vivir entre la gente, vivir en sociedad. Me gustaría hacer y construir sociedad. Gente capacitada, gente echada para adelante, gente valiosa, gente capaz, pero sobre todo gente convencida de lo que quiere. Muy bien, gracias, profe. Y por cierto, qué bueno que lo mencionó, estamos en el parque de Viterbo Caldas, en el parque principal para aquellos que nos ven de otro país o de otro municipio, otra ciudad y se preguntan dónde estamos ubicados, dónde estamos sentados en este momento. Profe, estamos llegando al final de este podcast y hay una pregunta muy importante y mucho más desde la experiencia de un docente que ha visto pasar tantas generaciones, que ha visto unos que están triunfando y que están siendo exitosos, pero inclusive otros que por malas decisiones ya no están ni siquiera vivos. Ni vivos están ya. Así es. Pregunta importantísima, ¿qué consejo le da el profe Ubaldo Rivera a los jóvenes, a las nuevas generaciones? Eso sí que es valioso, Los muchachos de hoy en día tienen un problema. Es que no quieren trabajar. Son muy poquitos los que quieren meterse en el trabajo. La inmensa mayoría quieren vivir bueno, con plática en el bolsillo, con el mejor teléfono de marca, con los mejores tenis, con los mejores jeans y que sí que eso no le cueste nada. Al muchacho hay que decirle, si usted quiere ser alguien, búsquelo, trabájelo para que lo logre. De resto, si usted quiere vivir como muchos que conozco en Viterbo, que tienen 29, 30 años y todavía viven con la mamá y con el papá. Y conozco un muchacho aquí en este pueblo que tiene 29 años y vive tras de la mamá y dice que de la casa no se va. O sea, ese hombre se va a morir al lado de la mamá y el día que se le muera la mamá, porque es de más edad que él, obviamente, ese día que ir a pasar con él, porque no se acostumbraron a trabajar, no quisieron trabajar, no quisieron hacer nada. Entonces, jóvenes, viterbeños y viterbeñas, a las niñas y a los jóvenes, hay que trabajar. Tenemos que trabajar. Si usted quiere hacer algo, trabajen, porque las cosas por sí solas no llegan. Las cosas no se las van a poner en las manos así de fácil, no. Uno tiene que ganarse lo que tiene, se lo tiene que ganar y tiene que conquistar ese mundo al cual usted quiere. El mundo es muy grande, muy amplio, muy bello, pero hay que conquistarlo. Así como usted se conquista a su novio, así tiene que conquistarse su futuro. Y el futuro está en el trabajo, la disciplina y el orden. Excelente, estoy como siempre dando clase. Hazlo de uno. Pregunta importante. ¿Lo hace 100% feliz el dinero? ¿Qué papel juega el dinero en su vida? ¿Cómo ve usted el dinero? El dinero para mí no es lo más importante. Yo conozco muchos amigos y hasta maestros que se desviven por el dinero. No, yo no. Para mí el dinero es un intermediario ahí entre el individuo, el dinero y las cosas que usted necesita. Eso es el dinero, un intermediario. Pero yo el dinero no le veo tanto. Hemos dicho, no, si yo llegara algún día a tener plata, me va a regalar. la pongo al servicio de la humanidad, pero trabajando. Excelente. No, yo no le... ese es un error es un error que no podemos cometer. Darle a todo el mundo todo. No, usted acostumbra a la gente a darle y la gente no trabaja. Usted acostumbra a la gente a que le va a dar semanal o quincenal todo y la gente no trabaja. Pero usted le dice a la gente, venga,
ahí está el trabajo, ahí está cosa para hacer, le pago en 15 días y le paga bien y la gente trabaja. Y la gente se vuelve trabajadora, pero la gente hay que enseñarle a trabajar, a producir, y eso tiene que ser, eso es el dinero, es un medio para uno armar empresas, para armar trabajos bien pagos, sí, que valga la pena la remuneración, pero trabaje, y si tendría plata, eso haría. Empresas para que la gente trabaje, montar almacenes, montar unos repuestos, montar gente que monte en bicicleta, pero que se la gane, no que se la vayan a dar. Venga, profe, tocó un tema y yo no me puedo ir de ese podcast sin tocar el tema, la verdad. Y es que usted ahorita dijo algo que nos dio risa acá a todos, a los que están a mí detrás de cámara. Usted era un tirapiedras, ¿cierto? Tirapiedras. Eso significaba entonces tener mucha coinonía con el comunismo y el socialismo para la época, me imagino, y más de la época en la que estamos hablando. Claro. Lo que significaba que creía en un estado paternalista y que estaba en contra del capitalismo. Acaba de mencionarnos que usted cree también en las empresas, en los empleos y en el no paternalismo. Quiero tocar el tema por lo siguiente. 3 minuticos, profe, que está buenísimo. En 3 minuticos hay que decirle, el comunismo no es acabar con el capital, no es acabar con el trabajo. El comunismo hoy, Colombia está muy lejos de ser comunismo, muy lejos, pero hay que trabajarla. ¿Por qué? Porque Colombia lo que necesita primero es desarrollar el capitalismo. El capitalismo en Colombia no está desarrollado. Usted encuentra los 5 sectores de la economía: la agroindustria, la industria, los servicios, la ciencia y la tecnología. Y si usted no desarrolla eso con maquinaria, con manejo de tierras, con manejo de transporte, con todo lo que implica eso, el comunismo no le va a llegar. Y póngale la firma. Es que mire, si usted no desarrolla el capitalismo, que es la base de la propiedad privada sobre los medios de producción, pero usted no desarrolla eso técnicamente, no desarrolla eso mentalmente, usted no pasará a la otra fase. No es capaz, porque es que el comunismo ya otra fase mucho más avanzada y no llegará así de fácil. Eso no es así. La gente cree que usted es comunista porque le da un pan al otro. No, son mentiras. Eso es carreta, eso no es comunismo. Aquí tenemos la tarea entonces de todos irnos a estudiar un poquito más sobre las características del capitalismo, socialismo, comunismo y demás. Última pregunta, profe, porque usted es muy buen conversador. Eso está muy bueno, pero hay que terminar. Sí. Libro y película que nos quiera recomendar a todos. No, libro hay muchos. Pero hay una cosa que está ahorita. Léase los 3 libros de Yuval Harari, el científico israelí. Ok. Homo Deus, hombre o dioses, dioses y hombres, y el otro es sobre unos acontecimientos científicos. Léase esos libros. Recuérdenos el nombre, por favor. ¿Cómo se llama? Homo Deus, animal o Dios. Animal o Dios. Dioses y el otro en dioses. Y el otro es un tema ahí como de ciencia. Pero todo lo que es de Yuval Harari, léase. Ok. ¿Y película? Y película, no, yo soy malito para eso, yo película casi no veo, pero mejor le un libro. El libro de Irene Vallejo, la escritora española, El infinito en un junco, que es la historia de cómo nacieron los libros. Está en ese libro, se llama El infinito en un junco. De lo más bello que yo me he leído en 40 años o más que llevo leyendo, es ese libro. Ese libro es fenomenal, con una cosa que la autora que habla de todas las bibliotecas del mundo y de las grandes bibliotecas, se le olvidó una, la biblioteca de Buenos Aires, que fue una también de las más grandes del mundo, y no la tiene en el libro. Bueno, si algún día me la encuentro, me toca hacer el reclamo. Y después reclama a Irene Vallejo que se le olvidó. Claro. Profe, ha sido un gusto para nosotros, para mí, estar acá con usted sentado en el Parque de Viterbo Caldas, entrevistándolo, conociendo un poco de su vida, que nos contara su transición, que fue la verdad muy interesante, y todos los retos, un poco de los retos que usted ha vivido en su vida. Gracias, profe, por haber aceptado esta invitación. Nos despedimos de todos los amigos que nos ven. Cada 8 días, recuerden que tenemos un episodio nuevo. También nos pueden ir a mirar allá en Spotify, en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Gracias a todos. Pero quiero dejarle un mensaje a la gente que ve este programa.
y es: nada es imposible. Nada es imposible. Todo es, si usted quiere, es posible. Métale a esto pasión, métale disciplina, métale ganas y todo es posible. Y a ustedes dos que hacen este trabajo, los felicito porque esta es una gran oportunidad de llegarle a mucha gente, de llegar a muchos estados de la sociedad y a los gremios y a la gente, y de llegarle a demasiada gente para que la gente sepa que aún todo es posible, que todo es posible. Profe, muchas gracias, Dios lo bendiga, y lo amable. tendremos en otro programa, en otro episodio, Hablamos más adelante. de historia de Viterbo. Bueno, ¿cómo se sintió? Agradecido, muy bueno. Lástima que no hubo más tiempo. Aguardientico, profe. No, ya aguardientico no tomamos, pero ya no tomamos aguardientico, pero sí un buen cafecito. Cafecito, ese es el Un whisky del tintico, profe. sí. Listo, hemos terminado.